Hola, vamos a resolver un quiz sobre competencias del auditor mutuamente. La dinámica va a ser la siguiente. Yo leo la pregunta, dejo unos minutos para que usted la resuelva y yo luego la resuelvo. Vamos a comenzar el cuestionario. Primera pregunta. Seleccione la opción correcta. ¿Cuál de los siguientes comportamientos personales debe evitar un auditor? Ser ético, objetivo, diplomático, abierto a la mejora o inseguro. La respuesta correcta es ser inseguro. Se debe de preparar muy bien la auditoría teniendo en cuenta cada uno de los requisitos propios del proceso, legales, organizacionales, misionales, de la norma que estoy auditando, de la parte legal, de partes interesadas, según mis criterios, entre otros. Esto me va a llevar a manejar una auditoría fluida, con un comportamiento de seguridad y firmeza personal. Vamos a la siguiente pregunta. Arrastrar y soltar la imagen sobre cada uno de los pasos que se deben de tener en cuenta para la entrevista de una auditoría. Cada pregunta que yo haga en el proceso de auditoría debe tener los siguientes pasos. Primero, debo preguntar. Posterior a ello, debo escuchar qué me va a contar mi auditada. Relaciono lo que escuché con los documentos o las evidencias que él me enseña. Luego, lo que escuché y observé, voy a hacer un análisis de la información. Comparo lo que escuché, observé y analicé y evalúo. Después que yo evalúe, entonces voy a hacerle una retroalimentación, no es una consejería, es una retroalimentación a mi auditado. Y posteriormente hago un registro de notas y de hallazgos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta, en el video, vamos a observar el concepto de auditoría y luego vamos a diligenciar y a rellenar los espacios en blanco. Auditoría interna. La auditoría es el proceso mediante el cual se obtiene información relevante respecto al control interno de una empresa, determinando cuáles son los factores que deben mejorarse dentro de la organización. La auditoría interna es relevante debido a la necesidad de aplicar controles que permitan mitigar y controlar riesgos que puedan afectar las operaciones de la empresa. El control interno es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en las empresas para proteger sus activos, previniendo posibles fraudes o errores. La necesidad de una auditoría interna surge en medida en que la empresa crece y, por tal motivo, la complejidad del control interno por parte de la dirección aumenta. Al principio, el control lo ejerce directamente la dirección de la empresa por medio de un permanente contacto con sus mandos intermedios y empleados de la empresa. Pero si ésta comienza a tener un crecimiento o expansión, dicha actividad será más compleja. De ahí que el objetivo principal de la auditoría interna es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades mediante evaluaciones de las funciones y tareas realizadas en las distintas áreas de la empresa. Esto es posible mediante el grado de razonabilidad de la información financiera generada en los diferentes niveles de la organización, el diseño y evaluación del sistema de control interno. En general, la implementación de una auditoría interna permitirá a la empresa comprobar que el uso de sus recursos es eficiente, poseer la información necesaria de que está cumpliendo con todas las regulaciones. Esto ayudaría a que futuros inversionistas, acreedores y terceros autorizados puedan confiar en la empresa. Por lo tanto, la auditoría interna es indispensable y necesaria en las empresas debido a que por medio de ella se puede vigilar el buen funcionamiento del sistema del control interno, permitiendo de esta manera detectar los riesgos que enfrenta la organización y tomar acción para mitigarlos.
Bueno, muy bien. Ahora vamos a rellenar correctamente los espacios en blanco a partir del concepto de auditoría interna. Entonces, la auditoría interna es el proceso mediante el cual se obtiene información relevante de una empresa, determinando cuáles son los factores que se deben mejorarse dentro de la organización. La auditoría interna es importante debido a la necesidad de aplicar controles que soportan mitigar y controlar los riesgos. Entonces, riesgos que se puedan, ahí anotamos, riesgos que puedan afectar las operaciones de la empresa. Vamos a chequear. Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos y habilidades debe tener un auditor según ISO 19011? Primero, en los principios, procesos y métodos de realización de una auditoría. Segundo, en normas de sistemas de gestión y otras referencias. Tercero, sobre la organización y su contexto. Cuarto, en los requisitos legales y reglamentarios necesarios y otros requisitos. ¿Esto será verdadero o falso? Pensemos. Muy bien, es verdadera. Estos son los conocimientos y habilidades que debe tener un auditor. Vamos a la siguiente pregunta. Arrastre las palabras en los cuadros correctos. Entonces, vayamos pensando. Entonces, iniciamos. ¿Qué es necesario en el equipo auditor con respecto al equipo auditor? Entonces, es necesario evaluar ¿a quién? A cada integrante del equipo auditor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mantener un equipo de auditores como competentes, motivados e involucrados. ¿Cómo lo hago? Mediante la evaluación del rendimiento de los auditores. Para ello se debe tener en cuenta algunos, miremos, criterios como el cumplimiento que tenga los auditores, el cumplimiento pleno del plan de auditoría, el cumplimiento de fechas programadas y presentar un informe no es conciso, entonces es muy bien, coherente, conciso y objetivo. Las conclusiones deben de ser objetivas y precisas y tener un trato adecuado con los auditados. Muy bien. Arrastre y suelte la figura de cada uno de los aspectos que se deben de tener en cuenta durante el desarrollo de una auditoría. Cuando yo preparo la auditoría y la desarrollo, debo tener unos aspectos claves. Entonces, primero, un lugar tranquilo y privado, donde nadie nos interrumpa y podamos desarrollar nuestra auditoría correctamente. Debo de asignar un tiempo para cada actividad y no debo pasarme el tiempo establecido que me asignaron en el plan de auditoría. Entonces, debo controlar el tiempo. Debo desviar las llamadas, tanto del auditado como el auditor, mientras que hago el proceso de auditoría. Debo romper toda barrera física que me pueda interrumpir o desconcentrar en mi auditoría. Y debo solicitar paulatinamente la información, porque si no me traen documentos y entonces solamente me voy a dedicar a un documento y voy a perder la oportunidad de observar los demás. Vamos a
chequear muy bien. Y finalizamos nuestra actividad. Bien, somos unos genios. Hemos terminado nuestra actividad. Muchas gracias.